Amigas son las que están en las malas, fue una de las frases que reflexionaron hoy internas del penal de mujeres del Buen Pastor. Están privadas de su libertad y a propósito esta situación hace que tengan que subsistir entre ellas y de alguna manera establecer ciertos lazos de amistad. Muchas son las necesidades que pasan las mujeres recluidas en el Buen Pastor, pero lo más importante es la contención emocional que se siente al estar lejos de la familia, en algunos casos de los hijos. Las compañeras del Buen Pastor no siempre son amigas, comentaban algunas asegurando que en ocasiones algunas mujeres se acercan, pero para aprovecharse de lo que tienen las demás. Normalmente en la parte económica o para robarte el novio o algo por el estilo. Hay personas que buscan tener amigas y hay personas que buscan la enemistad de otras personas. Sin embargo, están aquellas que aseguran que lo único bueno que pudieron encontrar en la cárcel es aquella persona que les da un hombro para consolar, un abrazo para los días más nublados y una sonrisa para levantar el ánimo ante las batallas diarias. Yo tengo dos compañeras de pieza que en el momento nos llevamos bien, no tenemos ningún conflicto, somos amigas, cuando necesito están ahí por mí, siempre estamos compartiendo cuando no tengo, cuando ellas no tienen, siempre estamos una ayudando a la otra. Y eso es verdaderamente amiga, porque acá necesitamos a alguien que nos hable, que nos aconseje y que te dé apoyo también, ¿verdad? Porque en medio de la soledad, la tristeza y muchas veces el abandono, el apoyo de quien está a tu lado se convierte en lo fundamental para continuar día a día. Es por eso que al mejor amigo lo encontramos en los momentos más difíciles de la vida. Yo estuve en un lugar y me bajaron de ahí. Eso fue mi peor día, me tiraron en un lugar feo y no dormí esa noche, estuve muy mal y unas amigas me recogieron. Y que hasta ahora estoy con ella y le agradezco demasiado. Acá en la cárcel pasás de todo, extrañas tu libertad, las cosas que hacías cuando no estabas acá. La verdad que muchas cosas, y la verdad que sí, porque yo no recibía visita ni un familiar y los primeros días me sentía muy mal, ¿verdad? Y fueron personas que estuvieron conmigo. El estar tras las rejas enseñó a estas mujeres a enaltecer el valor de la amistad en los tiempos difíciles.